Muy buenas tardes, en este caso estudiantes de secretariado y de perito. En este caso, como les había indicado en la clase, vamos a tener lo que sería este tipo de introducción a inversiones y perímetro. Según lo que les había indicado, vamos a tener cuatro temas: inversiones, perímetro, promedio y salario, ¿verdad? Ya vimos lo que fue el promedio, vamos a tener una introducción sobre inversiones y perímetro, y el día lunes terminamos de ver ese tema y lo de horas, ¿verdad? En este caso ya pueden iniciar su tarea con esta parte de inversiones y en este caso perímetros, y cualquier duda me la pueden consultar el día martes. En este caso tenemos dos tipos de ejercicios. Vamos a iniciar con las inversiones, ¿verdad? En este caso el primer ejercicio nos dice: Juan desea invertir 3.500 en una venta de crayones y en una venta de cuadernos. Él dice que va a realizar el triple de inversión en la venta de crayones que es la que realizará en la venta de cuadernos. Y nos indica que cuánto invirtió en cada venta. Para este tipo de ejercicios en inversiones es recomendable que le asignen una variable a cada una de las inversiones, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso yo a X les voy a agregar que son los crayones. Por ejemplo, acá crayones. Y a Y le voy a asignar, en este caso serían los cuadernos. En este caso cuadernos, ¿verdad? Entonces hay que asignarle a cada una de las dos variables, en este caso, cuál inversión, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra ecuación de la inversión. En la ecuación de la inversión es con lo primero que nos dicen en el enunciado, que Juan desea invertir 3.500 quetzales en una venta de crayones y de cuadernos, ¿verdad? Entonces sabemos que al sumar la inversión en crayones más la inversión en cuadernos, nos va a dar un total de 3.500 quetzales, ¿verdad? Entonces esa sería nuestra primera ecuación. En este caso, en inversiones no hay una ecuación en específico, como en promedios. Aquí ustedes tienen que crear sus ecuaciones. Habitualmente la primera ecuación siempre va a ser la sumatoria de las inversiones, igual a la cantidad que se invierte. Ya para la segunda inversión, siempre tenemos que en este caso leer en nuestro enunciado, y se dan cuenta, nos dice que se va a realizar aquí, por ejemplo, el triple inversión en la venta de crayones, que la que se va a realizar en la de cuadernos. Entonces ahí nos está diciendo que se va a realizar lo que sería el triple de lo que en este caso se va a invertir el triple en crayones que lo que se va a realizar en cuadernos, ¿verdad? Entonces tenemos que crear otra ecuación en este caso. Por ejemplo, esta es la ecuación 1 y tenemos que hacer la ecuación 2. Entonces sabemos que en este caso que lo que se va a invertir en crayones tiene que ser 3 veces lo que se va a invertir en cuadernos, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a decir que X, es crayones, va a ser igual a 3 veces Y, que sería la cantidad de 3. Entonces aquí estamos diciendo que la cantidad que se invierte en crayones es igual a 3 veces la cantidad que se va a invertir en cuadernos. Como se pueden dar cuenta de lo que nos decía el problema anteriormente, ¿verdad? Siempre que no les den los valores se podría decir que es una variable bastante parecida. Esta sería nuestra segunda ecuación. Una vez tengamos dos ecuaciones, lo que vamos a hacer es que la ecuación 2 que encontramos la vamos a sustituir en la primera ecuación, ¿verdad? Entonces, para este caso, si se logran dar cuenta, tenemos donde encontremos una X, vamos a sustituir lo que vale X. X vale 3Y. Entonces aquí, ¿cuánto encontramos la primera X? ¿Cuánto vale X? X vale 3Y. Entonces sería 3Y más, ya lo demás lo copiamos. Si encontramos otra X en el camino, ahí sí tendríamos que colocar lo que vale X, ¿verdad? Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es realizar lo que realizábamos en el primer bloque, hacer sumatoria de términos semejantes. Del lado izquierdo sumamos las variables y del lado derecho sumamos lo que serían los números, ¿verdad? Entonces en este caso, como se dan cuenta, no se realiza ningún despeje porque no hay un número del lado izquierdo, solo hay dos letras. Entonces 3Y más Y nos queda 4Y. Solo vamos a borrar eso para que se vea mejor. Entonces vamos a colocar acá. Entonces en este caso tenemos 3Y más Y sería igual a 4Y. Y eso sería igual a 3.500, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer acá es despejar el valor de Y. Como se dan cuenta, el valor de 4 está a la par de Y. Eso quiere decir que está multiplicando. Entonces nos quedaría Y es igual a, solo vamos a bajar un poquito, 3.500 dividido dentro de 4, ¿verdad? En este caso, al hacer esta división, ahorita la voy a realizar. Al hacer esta división, 3.500 dividido dentro de 4, nos queda 875 quetzales. Entonces se va a invertir en este caso en cuadernos una cantidad de 875 quetzales.
Entonces aquí, por ejemplo, yo en este caso la voy a subrayar para identificar que ya encontré mi primera respuesta. Ahora, ¿cómo encontramos la segunda? La segunda la vamos a encontrar de la segunda ecuación que habíamos, en este caso, encontrado, o la que habíamos analizado, ¿verdad? Y se dan cuenta, aquí tenemos el valor de x. Entonces sabemos que x es igual a 3 veces y. Entonces sería 3 por y. ¿Y y cuánto vale? Y vale 875. Vamos a borrar eso para que se vea bien. Entonces y vale 875. Entonces sería 875. Entonces 3 por 875 en este caso nos queda de 2625. 2625. Y aquí estarían las dos respuestas, ¿verdad? Sabemos que se va a invertir en cuadernos una cantidad de 875 quetzales y en crayones se va a invertir 2625 quetzales. Ese sería el tema de inversiones, ¿verdad? Ese sería el ejemplo 1. Ahora, por ejemplo, en este caso, cuando nos dan otra variable, se podría decir, por ejemplo, en este caso que tenemos acá, aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? En este caso, este ejemplo nos está diciendo que Max desea invertir 2.500 quetzales en una venta de dulces y en una venta de ricitos. Dice que él va a realizar una inversión de 100 quetzales más en la venta de ricitos y dice que cuánto llegó a invertir en cada producto. Por ejemplo, cuando en este caso en el primer ejemplo nos habían dicho que realiza el doble o el triple o el cuádruple, ¿verdad? Habitualmente siempre vamos a tener una ecuación así parecida, ¿verdad? Siempre que va a haber multiplicar. Ya cuando nos dan un precio, por ejemplo aquí que nos dan 100 quetzales, habitualmente siempre va a ser sumado, ¿verdad? Entonces, como lo habíamos dicho anteriormente, siempre otorguemos variables. En este caso tenemos lo que sería dulces, a x le voy a otorgar dulces, x dulces, y a y le voy a otorgar risitos, ¿verdad? En este caso no importa a cuál o qué letra usen, pueden usar diferentes letras, no es necesario que siempre usen x y y. Siempre y cuando identifiquen a cada una de las variables, en este caso con una letra, sería más que suficiente. Habitualmente la primera ecuación siempre es la sumatoria de las dos variables y va a ser igual a la inversión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos x más y, que sería la inversión de dulces más la inversión de ricitos, va a ser igual a 2.500 quetzales. Esa sería la parte que tenemos en este caso en inversión. Ahora dice que él realiza una inversión de 100 quetzales más en la venta de ricitos, ¿verdad? Entonces sabemos que él va a realizar 100 quetzales más en ricitos que en dulces. Entonces sabemos que los ricitos es la variable y. Entonces y, que es ricitos, sabemos que va a ser x más 100. Porque sabemos que va a realizar 100 quetzales más de lo que se va a realizar en dulces, ¿verdad? Entonces, como les había dicho, cuando les den la cantidad, habitualmente se suma. Y cuando no les dan la cantidad o les dicen el doble, el triple, habitualmente se multiplica, ¿verdad? Entonces, como habíamos hecho anteriormente, cuando tenemos esta ecuación que está acá, lo que hacemos es que la sustituimos en la parte de arriba, ¿verdad? ¿Cuánto? En este caso, vamos viendo la primera variable o la primera ecuación. X solo lo copiamos, ¿verdad? Porque se dan cuenta, únicamente vamos a sustituir cuando encontremos una Y. Más Y. Y se dan cuenta, aquí encontramos una Y. Entonces, aquí en esta Y tendría X más 100, que sería lo que vale Y, que sería esta parte de acá, ¿verdad? Y eso va a ser igual a 2.500 quetzales. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, tenemos un número del lado izquierdo. Y dijimos que todos los números van a estar del lado derecho y del lado izquierdo solo letras, ¿verdad? Entonces lo trasladamos al otro lado de la igualdad, ¿verdad? Recordemos que siempre que pasamos de un lado hacia otro, siempre se hace la función recíproca. Si está sumando, pasa a restar, ¿verdad? X más X sería en este caso 2X. Y eso sería igual a 2.500 menos 100. Porque recuérdense que lo pasamos hacia el otro lado. Copiamos el 2X. Recuérdense que sumamos X más X nos da 2. 2.500 menos 100 nos da 2.400. Y al hacer la división, y se dan cuenta aquí, el 2 está a la par de la X, ¿verdad? Entonces, como está a la par, el otro lado va a pasar a dividir. Entonces serían 2.400 dividido entre 2. Entonces, al encontrar el valor de X, nos queda que sería 2.400 dividido entre 2, va a ser 1.200 quetzales. Entonces, aquí hemos encontrado el valor de X. Ahora encontremos el valor de Y. ¿Cuánto vale Y? Y que sería en este caso los ricitos. Entonces en Y habitualmente siempre vamos a despejar en la primera ecuación, pero pueden despejar en la otra, solo que ahí tendrían que hacer un poquito más de despejes. Entonces en la segunda, como ya está despejado, solo
Hacemos las operaciones. ¿Cuánto vale X? X vale 1200. Entonces copiamos 1200 más Y, perdón, más 100. Entonces aquí sería más 100. Y al final en ricitos se van a invertir lo que serían 1300 quetzales, ¿verdad? Entonces, ahí se dan cuenta, al final, a la hora de hacer esas dos operaciones, por ejemplo, a la hora de sumar tanto lo que es en ricitos y en dulces, nos tiene que dar la total inversión. En este caso, este sería serían ejemplos de inversiones, ¿verdad? Que puedan tener. En la tarea tienen dos ejercicios, por lo cual ya podrían empezar a resolverlos. Y cualquier duda se las voy a solucionar el día martes, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el otro tema, otro ejemplo en este caso de perímetros. En este caso, solo a perímetros sí vamos a tener una fórmula en específico, ¿verdad? La fórmula que vamos a tener en este caso para perímetros es la que habíamos usado habitualmente en la hoja, en el primer tema, en la primera hoja que vimos, que fue áreas y perímetros, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, sabemos que el perímetro de un rectángulo es en este caso, 2 veces el ancho más 2 veces el largo. La fórmula, en este caso, para perímetros sí tenemos una fórmula en específico, igual que en promedios, que perímetro es igual a 2 veces el ancho más 2 veces el largo, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta fórmula siempre la van a ocupar, esta sería como que su primera ecuación, y la otra la tienen que encontrar ustedes dependiendo de los datos que se les den. Aquí si ustedes tienen que encontrar la otra, ¿verdad? Y se dan cuenta, en este caso, aquí voy a subrayar en este caso, por ejemplo, nos están diciendo el largo es 2 veces el valor del ancho. Entonces, con esta parte que subrayé en amarillo, ustedes tienen que crear su otra ecuación. Entonces, nos están diciendo que el largo va a ser 2 veces el ancho. Entonces, por ejemplo, largo es igual a 2 veces el ancho, ¿verdad? Porque ahí sabemos que el largo va a tener un valor doble que cuando tenga el ancho, ¿verdad? Entonces, aquí hacemos lo que hacíamos en inversiones. Donde encontremos una L, sustituimos por 2A, ¿verdad? Entonces, el valor del perímetro nos están diciendo que es de 20 centímetros, ¿verdad? Entonces, sustituimos 20 es igual a 2A más 2L, ¿verdad? En este caso, ponemos 2, porque recuerden que este 2 es de la fórmula. ¿Y L cuánto vale? L vale 2A, ¿verdad? Entonces, aquí abrimos paréntesis y colocamos esto. Colocamos el valor de L. Entonces, copiamos la parte acá y multiplicamos lo que tenemos que multiplicar. Y se dan cuenta, tenemos que multiplicar esto de forma distribuida. Más por más es más. Y 2 por 2 es 4A. Recuerden que como están juntas, únicamente se multiplican los números. Si estuvieran por un signo más, ahí sí hay que multiplicar tanto por 2 como por A. Y ahí lo que hacemos es que multiplicamos, en este caso sumamos del lado derecho las variables y del lado izquierdo solo copiamos el 20, ¿verdad? 2A más 4A nos da 6A. Entonces despejamos el valor de A y se dan cuenta el 6 está a la par de la A. Entonces lo pasamos al otro lado a dividir, ¿verdad? Entonces quedaría 20 dividido entre 6 es igual a A. ¿Cuánto vale A? En este caso nos quedaría 20 dividido entre 6 nos da 3.33 centímetros. 3.33 centímetros. En teoría el valor del largo tendría que ser el doble del valor del ancho, ¿verdad? Entonces siempre despejamos en la segunda fórmula que creamos. Encontramos el siguiente valor de la variable, que sería 2 veces el valor de A. ¿A cuánto vale? En este caso A vale 3.33. En este caso nos quedaría 6.66 centímetros. Y ahí tendríamos las dos respuestas, ¿verdad? En este caso tendríamos la primera respuesta que sería un ancho de 3.33 centímetros y un largo de 6.66 centímetros. Cualquier duda que tengan, esa ya pueden iniciar su tarea, la miramos el día martes, ¿verdad? Ahora avanzamos con el segundo ejemplo, ¿verdad? En este caso nos dicen que el perímetro de un rectángulo es de 25 centímetros. El largo es 2 centímetros más grande que el ancho. ¿Cuál es el valor del ancho y el largo, ¿verdad? Y se dan cuenta, la primera ecuación es, en este caso ya la tenemos porque es la fórmula del perímetro. Y en la segunda siempre la hacemos. Como les había dicho, tanto para inversiones como para perímetros, cuando les dan un valor numérico, habitualmente siempre suma. Y cuando les dicen 2 veces, o es 3 veces, o es el doble, habitualmente eso es una multiplicación. Entonces nos dicen que el largo es 2 centímetros más grande que el ancho. Entonces, largo es igual a 2 veces más A. Entonces, va a ser 2 centímetros más grande que el ancho, ¿verdad? Entonces, esta sería la ecuación que tengamos acá. Y hacemos lo mismo en la ecuación anterior. En este caso, sustituimos el valor de L, ¿verdad? El perímetro sabemos que son 25 centímetros.
Y eso va a ser igual a 2 veces A. El 2 veces A solo lo copiamos. Y aquí tendríamos más 2 veces. ¿Y cuánto vale L? L vale 2 más A. Eso es lo que les había dicho. Aquí, si por ejemplo se dan cuenta, aquí es sumado y aquí es multiplicado. Entonces tienen que tener cuidado con eso porque son dos formas diferentes. Entonces aquí tenemos que multiplicar de forma distribuida. Primero con el 2 y después con el A, ¿verdad? Copiamos la parte del 25 y copiamos la parte del 2A. Y ahora más por más es más. 2 por 2 es 4. Más por más es más. Y 2 por A sería 2A, ¿verdad? Entonces ya como tenemos eso, del lado derecho pasamos todo lo que es números en este caso y del lado izquierdo lo que son letras. Lo pueden hacer al revés, que siempre les va a dar el mismo resultado. En teoría no afecta eso, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos 25. Si se dan cuenta, este 4 que está acá lo pasamos en este caso para el otro lado. Recordemos que como lo trasladamos de un lado hacia otro, pasa a restar, ¿verdad? Y aquí tendríamos lo que sería 2A más 2A. Y ahora 25 menos 4 nos daría 21, ¿verdad? Y 2A más 2A nos daría 4A. Y despejamos el valor de A, ¿verdad? Entonces A nos queda que es igual a 21 dividido entre 4. Si se dan cuenta en este caso, como el valor del 4 está a la par del A, está multiplicando, entonces al otro lado tendría que pasar a dividir, ¿verdad? Entonces este resultado nos queda de 5.25 centímetros. Y ahora encontramos lo que sería el largo, ¿verdad? El largo habitualmente les había dicho que siempre se encuentra con la segunda ecuación, que es la que habíamos encontrado. Entonces el largo es igual a 2 veces más el valor de A. ¿Y cuánto vale A? Vale 5.25, ¿verdad? Entonces sería en total 7.25 centímetros. Y aquí quedarían las dos respuestas. Esa sería más o menos en este caso la introducción al tema de perímetros y al tema en este caso de inversiones. En este caso ya pueden iniciar a resolver su tarea. Cualquier duda que tengan me consultan el día martes. Yo con gusto se las voy a solucionar. Y igual el día martes terminamos de ver el último subtema que sería salarios, ¿verdad? Entonces, espero puedan ver la grabación, hayan entendido un poco y así el día martes solo terminamos de afinar el tema, ¿verdad? Que tengan feliz tarde.